Soy Teresa, soy nacida en Barcelona, pero mi padre es caspolino y llevábamos 19 años viviendo en Caspe. Siempre me he dedicado a la construcción. Soy arquitecto técnico, ahora ingeniero de la edificación, aparte de haber montado también una empresa de servicios con otra socia. Yo me llamo Vicente, soy de Caspe, he vivido toda la vida allí en Caspe, me dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Y hace un par de meses aproximadamente pues hemos decidido dar un giro a nuestra existencia, a nuestra vida y plantarnos aquí en Sabiñánigo en busca de algo que no teníamos allí. Donde estamos es la Pardina de Ayés. ¿Qué es una pardina? Una pardina es como lo que en Andalucía le llaman a un cortijo. Es una finca grande que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Actualmente muchas de las pardinas en esta zona de Aragón están en desuso. Estamos en la Pardina de Ayés, pero el proyecto se llama La Borda de Pastores. ¿Qué es una borda? Una cabaña de construcción típica aragonesa, de paredes de piedra, estructura de cubierta de madera y losas de piedra. Las bordas se utilizan aquí en esta zona del Alto Aragón para refugio de los pastores, sobre todo cuando están haciendo la trashumancia. Yo en Caspe me dedicaba también a la agricultura y a la ganadería. Allí teníamos una explotación agrícola y ganadera junto con mi hermano. Realmente no era muy grande y entonces nos salió la oportunidad de poder traer aquí ovejas y tener la finca esta de aquí de Sabiñánigo, y el motivo ha sido prácticamente ese, o sea, mejorar en las cuestiones laborales. La oportunidad surge desde la cooperativa, el Grupo Cooperativo Pastores, del que está vinculado Vicente y su familia desde hace muchos años. Y lo que hizo la cooperativa Pastores es un concurso público para poder gestionar esta finca de la Borda de Pastores y poder gestionar lo que es el proyecto de la Borda de Pastores. Decidimos hacer una gestión integral de todo lo que era la finca más la vivienda de turismo rural. La Pardina de Ayés no solo es el edificio grande que veis detrás de mí, que sí que es el edificio principal donde están las habitaciones. Hay zonas también que son comunes, como un salón grande, pero no solo la Pardina tiene ese edificio, sino tenemos el antiguo horno, que también se pone en uso en invierno para pequeños grupos. Tenemos un aula que la gente también puede hacer uso, es decir, pueden venir grupos, hacer cursos, hacer otro tipo de actividades. En la Borda de Pastores hay una actividad que es un vivir como pastores, que lo que se hace es, cuando la gente viene a hacer esta actividad, una de las fases de esa actividad, uno de los momentos es el ir a ver las ovejas y el ir a ver el ganado. Y luego esto les explicas un poco cuál es la importancia que tiene el pastoreo hoy en día, ¿no? Que es mantener vivos muchos pueblos que si no hubiera pastores y agricultores estarían muertos. Y luego una actividad muy importante y que hasta ahora hemos tenido a veces un poquito de freno es el poder limpiar los montes, meter las ovejas por los montes para que los montes estén limpios, y eso aparte de que las ovejas comen, limpian el monte y previenen sobre todo riesgo de incendios, que es lo más peligroso. Cuando llegamos aquí no conocíamos absolutamente a nadie. Lo primero que hicimos fue presentarnos a los vecinos, a Emilio y a su mujer. Entonces, la verdad que nos atendieron, nos dieron mil facilidades, lo que queríamos. ¿Bien? ¿Dónde tienes a Emilio? Está trabajando. Emilio y su mujer viven justo aquí al ladito, en Rapún, y también tienen una casa de turismo rural. Vivimos apenas 500 metros. Y bueno, como son sitios muy solitarios, pues es estupendo tener a alguien con quien compartir una tarde, tomar un café y bueno, y estar a gusto un rato. Era un engaño que ignorante, no te espabilas, campeón.
pasas hambre. Nosotros tenemos 2 mellizos de 13 años, Miguel y Andrés, y eso nos hizo reflexionar mucho el venir aquí, porque no éramos solo 2 los que veníamos, no era solo el cambio para 2 personas, sino era el cambio para 4, y 2 de ellos de 13 años. Entonces, poco a poco se van integrando en la vida del pueblo de Sabiñánigo. Actualmente Miguel ya está entrenando con el equipo de la Peña Edelweiss de fútbol y 2 días a la semana ya entrena y próximamente ya empezarán los partidos. Y está muy contento, la verdad, con sus nuevos compañeros. Llevo ya aquí 2 meses, juego en la Peña Edelweiss con los infantiles. Conozco mucha gente de los infantiles ya también por el colegio, que también me va bien. Ya llevo unos días y con los profesores no los conocía a ninguno y me caen bien. Y pues me voy a apuntar a tenis y empezaremos en octubre, más o menos, el tenis. Estamos aquí en La Pardina y claro, pues la vida aquí es una vida distinta a la vida en un pueblo. Estamos solos, no tenemos a nadie, excepto los invitados que vienen a nuestra casa o los clientes que vienen de vez en cuando o que vienen a la casa de turismo rural. Entonces, pues bueno, aquí pues ellos a ratos vienen a ayudarme a mí al ganado, me echan una mano en lo que pueden y luego pues juegan al fútbol, dan vueltas con las bicicletas por ahí. Pues poco a poco se van adaptando a la vida aquí, pero lógicamente como tenemos aquí a 5 minutos a Viñánigo, pues bueno, han empezado el instituto, entonces pues conocen amigos, conocerán amigos y se adaptarán medianamente a lo que es la vida allí con sus amigos, con sus actividades extraescolares. Y cuando tengo tiempo libre, pues me vengo aquí con mi padre a ayudarle con el ganado, él me enseña. Ahora empezaré a tener menos tiempo porque empecé a ir al instituto y con los deberes y eso, primero los estudios y luego ayudar a mi padre, porque los estudios son lo primero. La valoración, muy positiva, la verdad. El entorno es espectacular, la tranquilidad, el silencio. Los primeros días aprendimos a escuchar el silencio. Ahora entre nosotros hablamos muchísimo más que antes. A la hora de comer, a la hora de cenar, tenemos una convivencia familiar muchísimo más acogedora. Una de las cosas en la que ha cambiado la vida es que ahora todos los días puedo comer en casa, estoy muchísimo más con mi familia, que antes por circunstancias laborales pues no podías estar. Otra cosa que ha cambiado mucho pues es esto, la convivencia, porque claro, antes cuando yo llegaba a casa muchos días en verano era muy tarde, no podía estar con mis hijos, aquí sí, aquí estás continuamente con ellos. Hola, sí. Al principio nos daba un poco de respeto cómo sería el día a día aquí los 4 solos. Pero la verdad que van pasando los días, las semanas, los meses y cada vez nos gusta más. Para nosotros no es ajeno el estar aquí arriba en la montaña porque siempre nos ha gustado muchísimo el Pirineo y este entorno. El futuro aquí lo vemos relativamente bien. De momento solo llevamos 2 meses, es muy difícil hablar de futuro. Esperaremos que pase un año. Dentro de un año, claro, las circunstancias son distintas. No sabemos cuántos clientes vamos a tener en la Casa de Turismo Rural en invierno. Tampoco sé cómo es un invierno aquí para el ganado porque yo estoy acostumbrado a los inviernos de Caspe que son totalmente distintos. Pero con todo eso, hasta hoy, la experiencia que tenemos hasta el momento
Pues vamos, que creemos que va a ser un futuro bastante bueno y no puedo decir nada más. Y decidido dejarte llevar. Yo creo que después de meditarlo mucho, hay que atreverse a hacer un cambio. No es fácil hacer un cambio, no es fácil el coger y una familia entera cerrar una puerta y empezar otra. Pero la valoración totalmente positiva y el futuro yo creo que es aquí. Nuestro futuro es aquí, el nuestro y el de nuestros hijos. Tú solo ves